Iglesia, muy buenas noches. Mi nombre es Ángel Díaz. Bienvenidos una vez más a ISIC en casa. Para mí es un privilegio compartir con ustedes la palabra de hoy. Y quiero que ahí donde usted está se ponga cómodo, traiga su libreta de apuntes, coja su Biblia y se disponga hoy a aprender de lo que Dios nos quiere enseñar. Así que cierre sus ojos y vamos a entregarle este tiempo a Dios para que Dios sea glorificándose, para que el Espíritu Santo sea hablándonos, sea obrando, sea llenando nuestro corazón de su presencia y de su palabra. Espíritu Santo, en esta noche te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias por acompañarnos, gracias por este día que nos das. Gracias por tus maravillas, por tus misericordias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que nunca falla, un Dios que siempre se mantiene fiel. Gracias Espíritu Santo porque nos permites conocer y ver esa fidelidad de Dios. Nos permites ver esa hermosura, nos permites ver esa bondad, ese poder, esa misericordia. Gracias Espíritu Santo por enseñarnos y revelarnos al Padre y al Hijo. Gracias por hacer posible lo imposible y por permitir hoy conocer tu majestad, tu gracia y tu bondad. Te ponemos la palabra y te pedimos que tú, Espíritu Santo, seas obrando a favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero que ahí donde usted está con su Biblia, me acompañe al libro de los Hechos, en el capítulo 12. Y antes de empezar, quiero que nos pongamos en el contexto de lo que habla el capítulo. La palabra dice, o versículos atrás, nos narra la persecución que tenían en contra de los discípulos, en contra de la iglesia. Había persecución. Los estaban encarcelando, los estaban matando. Y el capítulo 12 inicia de una forma de pronto muy cruel para lo que estaban viviendo. Y quiero que mientras que los leamos, usted y yo nos pongamos en los pies de los discípulos. Y ya le voy a explicar por qué más adelante. Pero mientras que lo leemos, colóquese usted en los pies de los discípulos y se coloca en los pies de Pedro. ¿Está bien? Y dice así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que estaba agradando a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se propina la cárcel al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿La iglesia hacía qué? Sin cesar oración a Dios. Y hoy este tema que vamos a tratar es un tema de oraciones sin fe. Oraciones sin fe. Creo que la fe es el motor para lo que nosotros queremos ver. La fe es la llave que abre la puerta de los milagros. Hemos venido hablando que la oración es la puerta para los milagros, y creo que la fe es la llave que abre esa puerta para poder acceder a los milagros. No podemos orar sin fe. Tenemos que tener fe en nuestra oración y tenemos que tener fe a quien oramos. Tenemos que tener fe. Y vamos a mirar varios versículos y vamos a mirar en esta historia por qué hablamos de fe sin oraciones. Y vamos a empezar a narrar lo que sigue. Vamos a narrarlo porque usted lo puede leer. Y dice que cuando Herodes iba a sacar, en aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Estaba sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo Pedro. Y si seguimos leyendo, Pedro sale de la cárcel sin explicación alguna.
Los guardas nunca vieron a Pedro salir, las puertas se abrieron y Pedro sale de la cárcel. Pedro sale corriendo y va y se encuentra y va en busca de sus amigos, va en busca del refugio donde estaban orando en la iglesia. Y me sorprende que cuando Pedro llega, en el capítulo 13 dice que cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, le dio gozo y no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de Pedro que estaba en la puerta. Y los discípulos y ellos, los que estaban adentro, le contestaron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Por qué le digo que tenemos oración sin fe? Porque aquellos hombres que estaban orando y que estaban clamando, estaban orando por la libertad de Pedro. Quiero que nos metamos en la circunstancia. La iglesia estaba pasando un momento difícil, un momento de persecución. Y en ese momento, en ese tiempo, les retienen o se llevan a la cárcel a uno de los principales líderes que había movido la iglesia. A uno de los principales a los cuales Dios estaba usando para sanar aún por medio de la sombra. Tenemos que mirar que Pedro y Juan fueron uno de los precursores de la iglesia. Fueron las dos personas que Jesús, en medio de la sanidad de un cojo, empieza a revolucionar la iglesia y empieza a hacer. Si tú y yo somos esos discípulos y nos cogen a nuestro líder y fuera de eso matan a uno de nuestros compañeros, tendríamos que estar muy turbados, muy asustados. Traigámoslo a nuestra realidad, traigámoslo a nuestra vida normal. ¿Qué es lo que te está perturbando hoy? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás clamando a Dios? Yo sé que tú estás orando porque Dios nos está recordando que en medio de la oración suceden milagros. Y aquí vemos un gran milagro. Mientras que los discípulos estaban orando, mientras que la iglesia estaba orando, Dios estaba haciendo un milagro en el lugar donde estaba Pedro. Cuando tú y yo oramos, los ángeles se despliegan a nuestro favor y empiezan a mover las circunstancias para que el milagro se haga efectivo. La discusión no es que si oramos o no oramos. La discusión es que en ocasiones las oraciones se vuelven tan repetitivas, tan de memoria, que no le ponemos fe a la oración. Y necesitamos ponerle fe. Necesitamos que esa puerta de la oración se abra y que esa puerta y esa llave se junten para que la puerta se abra y los milagros vengan. Y los milagros acontezcan. Estos hombres no creyeron el milagro que Jesús y que Dios obró en la vida de Pedro. A aquella mujer le dijeron loca. A aquella mujer le dijeron es un ángel. Y quiero que hagamos una pausa aquí y nos podamos imaginar tú y yo en qué nivel espiritual estaban estos hombres, o qué conocían del mundo espiritual, o qué visiones tendrían de ángeles, o cuántas veces pudieron haber visto un ángel que aseguraron que era un ángel. Tenían una conexión espiritual, ellos sabían que es el mundo espiritual, pero les faltó fe en su oración, les estaba faltando fe en su clamor. Acaban de matar a Jacob, acaban de encarcelar a Pedro. ¿Qué es lo que sigue para Pedro? La muerte. Sin embargo, Dios tiene un plan y un propósito para Pedro, y Dios pone a su iglesia a clamar y orar. Dios nos está llamando hace tiempo a clamar y orar, a buscar su presencia, a clamar, pero a ponerle fe. Vamos a ponerle fe a nuestra oración. Vamos a creer que lo que oramos, Dios está ahí para responder. Vamos a creer que en la voluntad de Dios estaremos seguros. Vamos a creer en las respuestas de Dios. Vamos a dejarnos sorprender, pero cuando Dios te sorprenda con un milagro, ya sabes que fue el que Dios actuó. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 1, versículo 11. Este es un hombre que se llama Zacarías. Zacarías es un sumo sacerdote, es un sacerdote. Zacarías tiene una esposa y no pueden tener hijos. Y cuando Zacarías entra al templo,
porque por suerte le tocó entrar. Dios le tiene una sorpresa cuando entra al lugar de su presencia. Dios le concede su petición de ser padre. Él estaba avanzado en años, su esposa estaba avanzada en años. Prácticamente era imposible tener hijos, pero para Dios no hay nada imposible. Y cuando se encuentra con el ángel, dice así en Lucas 1:8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer un incienso entrando al santuario del Señor. Capítulo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie en la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Cuando Dios y Jesús nos responden nuestras oraciones, nuestro corazón se llena de gozo, nuestro corazón se llena de alegría. Así que prepárate, porque vienen tiempos de respuestas, vienen tiempos de milagros, vienen tiempos sobrenaturales por medio del clamor y la oración y por medio de la fe. Necesitamos crecer en la fe, y la fe llega por el oír su palabra. La fe llega cuando nos relacionamos con Él. La fe llega cuando lo escuchamos. La fe llega cuando le adoramos. La fe llega cuando nos postramos. La fe llega cuando nosotros conocemos a aquel que nos llamó a su luz admirable. Vamos a ponerle fe a lo que oramos. Zacarías estaba orando por ser padre y tiene la respuesta. Y de ahí el ángel le da unas instrucciones de su hijo y le dice que irá delante del Señor. Él proclamará el camino de Jesús. Pero en el capítulo 18 dice Zacarías: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondió el ángel y dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Sabes algo? Nuestras oraciones en ocasiones están llenas de razonamientos y no de fe. Nuestras oraciones en muchas de las ocasiones están llenas de razonamientos. Razonamos mucho, hacemos cuentas, pensamos. Y Dios nos quiere eso en la oración. Dios quiere que seamos como niños. El niño no razona para orar. Un niño no razona cuando clama a Dios. Y te voy a contar una historia. Mi hijo Josué tiene 5 años. A él le gusta mucho una banda de música que se llama Elevation Worship. Y le gusta mucho escuchar el pastor de esa iglesia Elevation que se llama Steve Furtick. Y cada vez que él ora y nos sentamos a orar, él cierra sus ojos y le dice: Papito Dios, yo quiero conocer a Elevation y quiero conocer al pastor Steve Furtick. Él no se imagina en su mente y en su corazón lo que está pidiendo. Él lo está pidiendo. Él no razona. Él no hace cuentas. Él no hace cuentas de pasajes, de hoteles, de dólares, de visas, de pasaporte. Él no razona. Él clama a su Padre como niño. Y él le pone fe a su oración. En su tiempo yo sé que Dios responderá a la oración de mi hijo. Ahí es donde Dios nos quiere llevar, a orar, a creer sin razonamientos, a creer en lo que Él puede hacer, no en lo que tenemos, en lo que Él tiene para nosotros. Esa respuesta de en qué se conocerá esto le trae a Zacarías un pequeño problema: estar mudo por 9 meses, sin poder hablar. En ocasiones la fe, la falta de fe en cuando Dios nos responde o cuando Dios nos habla, cuando clamamos a Dios, nos vuelve mudos. Ese mudo, ese no saber hablar se ve reflejado en que no sabemos cómo orar, en que cuando lo adoramos nuestra boca está callada, no encontramos las palabras. Porque esa incredulidad lo que hace es que cierra nuestra boca para poder proclamar las grandezas del Dios vivo.
hoy tenemos que ponerle fe a nuestra oración. Recuerda que las únicas oraciones que Dios no contestan son las que no hacemos. Colócale fe a tu oración. En Primera de Samuel, hay una señora que se llama Ana. Ana tiene una dificultad igual de no tener hijos. Y Ana va a la presencia de Dios y clama y dice la palabra que esa mujer estaba llorando tanto que cuando sube el sacerdote y la ve, cree que está ebria. Y no es que esté ebria, está en la presencia del Señor, está desnudando su corazón delante de la presencia del Señor. Pero lo que me sorprende es que cuando Dios le responde, esta mujer sale de su presencia en paz, en bendición, tranquila. Y la Biblia nunca más vuelve a narrar de la preocupación de Ana, porque confió en la respuesta que encontró en la oración. Nosotros necesitamos confiar en las respuestas que Dios nos da cuando clamamos. Necesitamos confiar de que cuando buscamos a Dios, como dice su palabra, lo vamos a encontrar. Y cuando lo encontremos, las cosas sobrenaturales suceden. Muchas veces entramos a orar y clamamos a Dios, y cuando terminamos de orar salimos con la misma preocupación, salimos con la misma incredulidad. Y Dios quiere llevarnos a un nivel distinto de fe, de que cuando oremos le entreguemos nuestras dificultades, tus dolencias, tus problemas, se los entreguemos a Dios para que Él obre. Vamos a creer en que Dios obrará. Vamos a creer que tu oración es escuchada en los cielos y que la respuesta está por llegar o ya llegó. Vamos a creer que el Espíritu Santo es el que nos guía en la oración. Vamos a creer que lo que tenemos de fe, mucho o poco, es suficiente para lo que Dios puede hacer. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Ahí donde estás, cierra tus ojos y empieza a orar y empieza a decirle al Señor: gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú me enseñas a tener fe, porque tú me haces crecer en fe. Gracias porque conecto mi fe con la oración y algo sobrenatural vendrá. Gracias porque esperaré en tus respuestas. Esperaré en lo que tú tienes para mí. Esperaré en lo que estoy clamando. Y si mi oración no se alinea con tu voluntad, tú, Espíritu Santo, la alineas. Tú alineas mi oración conforme a la voluntad de Dios, y veremos tus milagros, y veremos tus respuestas, y veremos cómo tú llenas de paz, y veremos cómo tú llenas de paz nuestras vidas, y veremos cómo tú obras, cómo tú te mueves, y veremos el mover tuyo, Señor, y veremos cómo tú haces, y veremos tu respuesta, Señor, porque eres un Dios fiel. Gracias porque veré tu gloria, tu majestad y tu poder. Gracias, Espíritu Santo, te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, espero que esta pequeña reflexión haya sido de bendición para sus vidas y para su corazón. No olvide conectarse con nosotros, nuestros clamores los lunes, miércoles y los viernes. Inscribirse para asistir a la iglesia los domingos y ser testigo de lo que Dios está haciendo con su presencia en la iglesia. Dios los bendiga. Que tengan una feliz noche.